Value Investing FM, episodio 382. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en academiainversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y Battery Metals Consultant en Fast Markets. Y esta semana tenemos un programa veraniego, otro veraniego, de esos así distintos, especiales, que estoy seguro que os va a encantar y que os hace mucha falta. Vamos a hablar de optimización legal y fiscal para inversores. Pero antes, warning. Sí, warning también veraniego. Como cada verano, tenéis becas para estudiantes en la formación avanzada de Academia de Inversión durante lo que quede de este mes. Requisitos son haber nacido después del año 99, mandarme tu currículum vitae con un breve escrito explicando brevemente los motivos que se quieren hacer a la beca, máximo 500 palabras, y tendrás acceso a la formación avanzada con la misma duración y mismas condiciones que el resto de alumnos, pero con un descuento del 70%. Dicho esto, Adrián, ¿a quién tenemos el lujazo de tener hoy con nosotros? Pues nada más y nada menos que un muy buen amigo, uno de los primeros oyentes del podcast. Eso es lo más importante de toda la presentación. De verdad, de las primeras que nos lleva escuchando desde el podcast, creo que número 4 o algo así. De verdad, de los primeros. Tenemos con nosotros a Juan Ignacio, ex abogado de prestigio, trabajó en Garrigues, fue técnico en la CNMV, ahora socio en Cartesio y director financiero y de desarrollo de negocio. Menudo crack tenemos con nosotros. Por favor, bienvenido a Value Investing FM, Juan Ignacio. Muchas gracias, Adrián y Paco. La verdad es que me habéis fastidiado el domingo porque creo que este domingo no voy a poder escuchar el podcast. Pero aparte de eso, pues muy, muy contento de estar aquí en este podcast que efectivamente llevo creo que 6 años oyendo cada semana. Bueno, sí lo hemos comentado, que vamos a hablar de optimización legal y fiscal para inversores, sí, creo que lo comentó Adrián, sí. Y lo podéis haber leído en el título del podcast, o sea que ya lo sabéis. Pero antes vamos a hacerte las preguntas iniciales. La primera, ¿por qué empezaste a invertir? Porque además de, lo que hemos dicho, eres, como hemos comentado, inversor en tu día a día. ¿Por qué empezaste y cuándo empezaste? Pues mira, empecé creo que muy joven, incluso antes de la carrera, con una inversión familiar de capital riesgo, que le dije a mi padre que metiera todos mis ahorrillos, que era pues algo así como 15.000 pesetas. Entonces me sindiqué con mi padre y con eso me compré un radiocassette, con lo que sacamos de ahí. Esa fue la primera inversión, digamos, amateur. Y la primera inversión financiera, yo creo que es muy distinta a todas las que he escuchado en el podcast, fue curiosamente en renta fija. Yo estaba en la carrera y yo ya me quería independizar desde la carrera, quería pues comprarme mi casa, vivir por mi cuenta, no depender de mis padres. Y entonces tenía que rentabilizar mi escasísimo patrimonio. Y teníamos pues las típicas imposiciones que se hacían en aquella época de tipos de interés altos en la libreta. Y cuando cumplí los 18 años, mi padre me dio la libreta y me dijo, mira hijo, esto es lo que tienes aquí, pues ya es tuyo, apáñate tú. Y entonces actualizaba la libreta pues de vez en cuando en el banco y veía que cada vez bajaba más el tipo de interés de las imposiciones a plazo fijo. Y sin tener ni repajolera idea, me presento ahí un día en la ventanilla, le digo al del banco que qué pasa, que cómo es posible que cada vez me den menos, y dice el del banco que es que están bajando los tipos de interés. Y entonces le digo, ¿y no hay nada que me asegure un tipo de interés fijo? Y me dicen que hable con la señora de la mesa, y la señora de la mesa me vende unos bonos del Banco Europeo de Inversiones al 7,5%, cuando lo que me daban en las imposiciones pues sería el 8,5%, una cosa así. Y dije, bueno, pues prefiero sacrificar este punto a costa de que mantengo fijo y ya no sigue bajando más, ¿no?
Pues bueno, yo creo que eso fue una de las mejores inversiones de mi vida, porque los tipos de inversión siguieron bajando y bajando y bajando, y yo sin saber por qué, pues no sabía aquello de que cuando los tipos bajan la renta fija sube, pues la verdad es que le saqué un buen dinero a lo que tenía ahí y me dio un empujoncito para el piso. Bonita historia. Sí, la verdad que sí. ¿Y cuál dirías que es tu estilo de inversión y cómo ha evolucionado? Pues a ver, la verdad que ha evolucionado bastante. Yo empecé también siendo bastante conservador, como os he dicho. Luego cuando ya estaba en la comisión y veía el mercado de valores y demás, pues me animé a invertir en bolsa, por supuesto sin tener ni idea y con muchísimas pérdidas. Luego ya te pones a leer, ya te crees que eres Warren Buffett porque sabes algo, o sea que nunca llegas a saber realmente nada. Y entonces, pues ya me pasé al mundo de los fondos de inversión, que es básicamente donde estoy. Entonces es una inversión pues muy tranquila, otros gestionan el dinero por mí. Y lo que sí que mantengo es el interés por la bolsa, eso no se me ha quitado, creo. Y lo que sí que hago es una inversión muy focalizada en temáticas sobre todo inflacionistas. O sea, yo soy un convencido de que la inflación machaca al inversor y al ahorrador. Creo que la inflación no es ni muy parecida siquiera a la que nos dicen los gobiernos. Y entonces una inversión para mí que es un no-brainer es la temática inflacionista. Entonces ahí, por ejemplo, tengo medios de pago, pues Visa y Mastercard, que al final pues no deja de ser un negocio que se beneficia en la inflación. Los exchanges, o sea, las bolsas, pues NYSE, Euronext, Nasdaq, etcétera, que como hay inflación, los volúmenes aumentan permanentemente y por lo tanto el negocio, aunque no haga nada, simplemente con el crecimiento de la inflación, pues ya tiene un viento de cola importante. También me gustan mucho los negocios de infraestructuras, que son negocios muy ligados a la inflación, por ejemplo, todo lo que es midstream, en petróleo y gas, y también me gustan los ferrocarriles. O sea, siempre cosas así que realmente no hace falta estudiar demasiado, tú te sientas ahí y sacas rentabilidades que por lo menos están acopladas con la inflación. Y luego ya tengo algunas cosillas pues que me da por curiosidad de meterme en berenjenales y en marrones, pero eso realmente no es el core de la inversión. O sea, es decir, mi inversión es una inversión de dejarme llevar. Y bueno, no me puedo quejar, la verdad. Bueno, eso a nivel acciones y también tienes fondos. Sí, hombre, tengo Cartesio, lógicamente, por supuesto. No quería hacer publicidad, pero agradezco la pregunta. Mi inversión principal, por supuesto, es Cartesio porque nuestros gestores, por mandato de nuestro reglamento interno de conducta, están obligados a invertir todo su patrimonio financiero. Yo ya era cliente de Cartesio antes de trabajar en Cartesio, les conocía muy bien. Y bueno, pues estando aquí, viendo cómo se hacen las cosas, lógicamente me solidarizo con mis socios y no todo mi patrimonio, porque yo ya tenía una cartera previa. ¿Y cuáles, bueno, ya has respondido parcialmente, pero cuáles son tus fondos e inversores de referencia? Pues mira, también efectivamente mis fondos y gestores de referencia es Cartesio y los gestores de Cartesio, pero esto viene de antes. O sea, Cartesio fue mi primer cliente en el despacho en un momento de transformación de Cartesio, que era un asesor financiero, asesoraba los fondos, se transformaba en gestora. Y entonces, pues ahí tuve la ocasión y no había pues la difusión que hay hoy en día, no había podcast, los gestores no tenían canal de YouTube. Entonces, tenía un contacto personal y directo, y además en aquella época muy intenso, con los que hoy son mis socios, pero que en su momento eran mis clientes, pues para mí fue como algo mágico, ¿no? Conocer a unos tipos que se dedican a esto y que ponen toda la carne en el asador y que además te dicen cómo lo hacen, no para que inviertas, sino para que les ayudes a montar todos los procedimientos y toda la organización interna de la entidad, pues verdaderamente a mí en aquella época me abrió los ojos una barbaridad. Entonces, bueno, tengo la suerte, es una cuestión de avatares de la vida, de acabar trabajando precisamente con quienes eran y siguen siendo mis gestores de referencia. Pero bueno, por no hablar solamente de Cartesio, también tengo que decir que en el panorama español pues tenemos magníficos gestores, otros compañeros que vienen al podcast cada semana, pues verdaderamente es una delicia escucharles. Y yo no les considero de referencia porque no hay como un seguidismo de lo que diga en concreto nadie, tampoco lo que digan mis socios.
Pero sí que es muy interesante escuchar a gente que sabe y a gente pues que pone pasión en lo que hace. Claro que yo creo que gestores de referencia, por fortuna, tenemos muchos y muy buenos en España. ¿Cuál es tu podcast favorito? Bueno, creo que mi podcast favorito es el podcast señero en la inversión en España, que es Value Investing FM. Vamos, si queréis que diga alguno de la competencia, pues también puedo decir. Vale. Pues por si no había quedado claro. Muchas Me ha gracias. quedado clarísimo. Bien. ¿Y cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu historia como inversor? Pues mira, la lección más importante es nunca hay que dejar de invertir. Al final hemos asistido al fin del mundo, los que tenemos ya una cierta edad, creo que muchas veces, y siempre hemos salido del fin del mundo. Entonces, la lección más importante es nunca vender cuando cae, comprar cuando cae y si acaso ser muy prudente cuando sube. Muy bien, muy lógico, pero va contra la mayoría de inversores, por desgracia para ellos, pero sí. Totalmente, así tienen la rentabilidad que tienen. Es una pena, pero tú al final ves la cantidad de gente que no ha hecho dinero en su vida, pudiéndolo haber hecho, incluso habiendo invertido en fondos buenos o en empresas buenas, pero no han sabido aguantar en los malos momentos. Y eso es una pena. 100%. Y luego otra cosa que también he aprendido es la importancia de la diversificación. O sea, al final tú siempre tienes que tener en cartera cosas que te duelan, cosas que estén en rojo, porque si lo tienes en un momento determinado todo en verde, en otro momento puede estar todo en rojo. Entonces es importante que siempre haya cosas con las que no estés del todo satisfecho. Muy bien, muy buena reflexión también. Pues vamos a empezar ya la temática del podcast sobre optimización legal y fiscal y vamos a preguntar por algo que preocupa bastante a los pequeños inversores, que son los fondos de garantía. Quien invierte directamente puede ser en fondos, quien invierte a través de brokers también. Y la primera pregunta es, pues, ¿cómo funcionan? ¿Qué garantizan? Y si son de fiar. Vale, pues mira, vamos a empezar por el final. La respuesta es la más fácil de todas, que sí son de fiar, porque hay un garante que, llegado el caso, pone la pasta y lo normal es que la ponga, ¿vale? Entonces, ¿son de fiar? Sí. Ahora, lo que vamos a ver es qué es lo que nos prometen y qué es lo que nos garantizan, que eso es lo que hay que entender de verdad. Vale. La pregunta es, ¿todos? También el de Chipre, el de... pues el de Malta, claro, no es lo mismo. Pero ¿te estás refiriendo a fondos garantizados o a fondos de garantía de inversiones? Fondos de garantía de inversiones. Vale. Exactamente. Vale. No definí bien la pregunta. Pensaba que eran los fondos garantizados. Vale, bueno, pues a ver, los fondos es más interesante la pregunta que me haces, desde luego. Sí. Vamos a ver, los fondos de garantía son de fiar, sí, porque están respaldados por los estados soberanos, por lo tanto, sí son de fiar, ¿vale? ¿Y qué es lo que garantizan? Pues depende de cada estado, pero con carácter general, pues garantizan por inversor, o sea, es por persona, 100.000 euros. Es decir, si tú tienes 2 cuentas, pues no te garantizan 200.000, ¿vale? Pero si tienes una cuenta, pues por ejemplo con tu mujer en cotitularidad, como son 100.000 por inversor, pues entonces en la cuenta conjunta te garantizan 200.000, ¿vale? Entonces, ¿son de fiar? Pues sí, porque se supone que el Estado soberano que respalda el fondo te va a pagar, ¿vale? Lo que pasa es que tienes un proceso de reclamación de tu posición, pues que puede durar pues lo que duran las cosas con las administraciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese es el inconveniente. Y luego hay que tener en cuenta que los fondos garantizan solamente a inversores retail, ¿vale? De acuerdo ya con la legislación de cada estado, los inversores profesionales pueden estar excluidos, me refiero a profesionales que sean personas físicas, y los que siempre están excluidos son los institucionales. Pues, por ejemplo, un fondo de inversión que tenga una cuenta corriente en el depositario, pues si el depositario quiebra, no se beneficia de la garantía del fondo, que por otra parte, dependiendo del tamaño del fondo, es irrelevante, porque al final que le des 100.000 euros a un fondo, pues tampoco le saca de pobre, ¿no? Pero sí son de fiar. Vale, entonces, si alguien invierte en un broker, chipriota,
y tiene garantía de 100.000 euros y quiebra el Estado de Chipre, ¿podría hacerse cargo el Estado de Chipre si es, o de Malta? Porque suelen ser donde hay muchos, claro, multiplica el número de gente que tiene brokers en Chipre o en Malta, que son gente repartida en toda Europa, con el dinero que tiene Malta o Chipre. ¿Podrían hacerse cargo? Es mi duda que tengo. A ver, nivel económico. La cosa es que tenga la obligación legal. Luego dicen, vale, sí, te lo debo, pero ya te pagaré. Bueno, a ver, si tal. Habría que verlo, ¿no? Nunca Sí. o sea, la única crisis bancaria que ha habido seria que fuera de la de Chipre, pues hasta donde yo sé, el Banco Central de Chipre pagó, ¿vale? Esta es una obligación que está todo armonizado, o sea, esto viene en las directivas comunitarias, o sea, los Estados miembros tienen la obligación de contar con estos instrumentos de garantía y al final, como digo, están respaldados por los Estados, pues el Estado se endeudaría para pagar, ¿no? Claro, yo sí que creo que... Y luego lo que también hay que tener en cuenta es que lo que cubren los fondos son situaciones de insolvencia, ¿vale? Entonces, los títulos valores, generalmente, aunque sea a través de un sistema de cuenta ómnibus, está anotado a nombre de cada inversor. Por lo tanto, en caso de que quiebre un broker, las acciones acaban estando a nombre del inversor, aunque sea a través de una cadena. Por lo tanto, en caso de insolvencia, lo único que se pierde es el dinero que se tenga en la cuenta del broker, no las acciones, ¿vale? O sea, que es más, o sea, es más problema la quiebra de un banco, que sí que tienes depositado efectivo, que la quiebra de un broker, que el efectivo en comparación con las acciones o con los valores, pues es más residual. Esto es muy importante, a nivel dar cierta seguridad, digamos. Sí, por supuesto. Muy bien, pues ya empezamos con fondos de garantía y ahora vamos con otro tema que interesa bastante, ¿no, Adrián? Sí, que lo pregunta bastante, o sea, preguntamos a gente, en plan, ideas para preguntar, y uno de los temas con diferencia más comentados es estructuras y vehículos de inversión. Empezamos con la primera, que es de Pedro Palomo, o sea, vamos a decir a más la gente que nos lo envió, porque ya digo, son bastantes. Pedro Palomo, ¿cuándo tiene sentido una sociedad patrimonial? ¿Para qué tipo de activos y qué patrimonios? ¿Qué tipo de impuestos se pagan en total? ¿Hay que pagar impuestos por plusvalías latentes? A ver, esto efectivamente es una pregunta muchas veces repetida. Aquí lo primero que tengo que decir es que yo no soy fiscalista. Otra cosa es pues que por mi propio interés y por mi experiencia pues siempre me han preocupado estos temas y vamos, me ha entretenido estudiarlos. Pero vamos, dicho esto, pues no es recomendación ni asesoramiento y que cada uno haga sus deberes o consulte a su fiscalista, ¿vale? O sea, yo doy mi opinión. Mi opinión es que en general las cabezas más listas y mejor pensantes en todos los países en cuanto a funcionarios o servidores públicos están siempre en Hacienda, ¿vale? Entonces, Hacienda ya se ha encargado de tapar los agujeros o casi todos los agujeros, ¿vale? Esa es una reflexión general. Entonces, todas estas estructuras, que siempre, a lo mejor incluso hasta hay gente que las vende, pues no siempre resultan, ¿vale? No siempre resultan, primero, para aligerar la factura fiscal, segundo, no siempre resultan para salir indemne de una inspección y tercero, pues no siempre cubren todas las necesidades financiero-fiscales que pueda tener una persona porque siempre hay segundas derivadas. Pero bueno, dicho esto, en mi opinión, una sociedad patrimonial prácticamente no tiene sentido nunca, ¿vale? O sea, para mí es mucho mejor ir directamente, ir a pelo, como se suele decir. Y si uno quiere protegerse fiscalmente, pues al final el vehículo más apropiado no deja de ser un fondo de inversión. Entonces, ¿qué problema tienen las sociedades? El problema que tienen las sociedades es, primero, como has planteado, generalmente se paga por las plusvalías latentes. Y esto es una cuestión que no es fácil de ver porque aquí se entremezcla la normativa fiscal con la contable. Entonces, la normativa contable, o sea, el plan general contable, te obliga a valorar los instrumentos financieros a valor razonable y a llevar todos los años las diferencias de valor razonable respecto del coste de adquisición, o sea, es decir, las plusvalías o minusvalías, a la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, una vez que lo llevas a la cuenta de pérdidas y ganancias, pues con carácter general se tributa por el 25%, ¿vale? Hay una opción que es considerar que son valores que no están
ligados a una cartera de negociación. Técnicamente es lo que antes se llamaban disponibles para la venta, porque no es una participación financiera permanente, por eso dice el plan general contable que es disponible para la venta. Y entonces esas también las valoras a valor razonable, pero no las pasas por pérdidas y ganancias, sino que va contra patrimonio neto, la diferencia respecto al coste de adquisición, y entonces como la base del impuesto es el resultado contable, pues si no lo llevas a pérdidas y ganancias, no se te genera una mayor base imponible y por lo tanto no tributas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Hacienda dice, y en mi opinión con buen criterio, dice, oiga, si usted está todo el día comprando y vendiendo acciones, usted realmente lo que tiene es una cartera de negociación y por lo tanto tiene que pasar las plusvalías latentes o minusvalías latentes por la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Por lo tanto, ahí te dejas muchos pelos en la gatera. Entonces la sociedad patrimonial pues no es el mejor instrumento. Luego, aparte, tienes el problema de repatriar los dividendos a la persona física, ¿vale? Porque al final, si tú vendes activos financieros y la sociedad tiene un beneficio, ese beneficio permanece en la sociedad, ¿vale? Entonces, si lo pasas a la persona física accionista, pues ya generas un dividendo y ya tienes que tributar también por el dividendo, ¿vale? Entonces, yo verdaderamente no le veo el punto, aparte de todo el tema administrativo, contable y burocrático que te supone tener una sociedad. O sea, para mí las sociedades sirven pues cuando de verdad quieres limitar la responsabilidad del socio, que es el propósito mercantil de las sociedades, para que el responsable sea la sociedad y no sea el socio. Para cuestiones puramente fiscales, pues yo la verdad es que no veo el atractivo. No sé si con eso te contesto, Arlen. Yo creo que la persona que lo preguntó se habrá quedado contento. Porque al final le dirá, no vale la pena. Es que mira, al final solamente te vale la pena si tú tienes una sociedad operativa, que es así que es operativa y te genera unas rentas, o sea que sea un negocio, y tú vas a reinvertir eso en instrumentos financieros. Si tienes arriba una patrimonial, como tienes una exención matrifilial cuando tienes más del 5% en la operativa, pues para no tributar por los beneficios que estás reinvirtiendo constantemente y tú no quieres disfrutar de ellos como persona física, entonces sí. Pero como aquí hablamos de inversores, ¿vale? Con independencia del dinero que tengamos cada uno, que sea más o menos, como inversor, puramente inversor, no te interesa tener una patrimonial. Vale, yo creo que ha quedado muy claro. Y una SIL, una sociedad de inversión libre, u otras alternativas, esto podría tener más sentido. Incluso una SCR también. Una SCR desde luego y una SIL también, pero lo que pasa es que esto ya son vehículos de inversión, ¿vale? O sea, son sociedades de inversión colectiva en el caso de la SIL y en el caso de la SCR, sociedad de capital riesgo, que no es tan colectiva porque la SCR puede ser unipersonal, entonces esas sí tienen más sentido. Entonces, una SIL, como no deja de ser una institución de inversión colectiva, pues tiene la misma fiscalidad que tienen los fondos. Es decir, tributan 1% en sociedades sobre las plusvalías del año, ¿vale? Sobre, plusvalías y rendimientos, o sea, plusvalías más intereses. Entonces ahí tributas 1% sobre beneficio, o sea, sobre las plusvalías latentes o realizadas que hayas hecho durante el año, que la verdad es que es una fiscalidad buena, o sea, no tienes el palo del 25% que tiene la patrimonial. Y entonces ahí lo que te permite es hacer un compounding, porque como realmente no estás pagando ahí el 25%, pues tienes mayor base para ir generando rendimiento en la sede de la SIL. Y luego, cuando el accionista de la SIL reembolsa, pues entonces tiene la fiscalidad típica de ganancias patrimoniales, que ya es el 19% hasta el 30%, dependiendo de la plusvalía que él saque. Pero además solamente paga cuando lo saca. Entonces, una SIL tiene todo el sentido. Y las SCRs, que es capital riesgo, pues tiene una fiscalidad extraordinariamente buena, todavía mejor que las instituciones de inversión colectiva. Lo que pasa es que no están pensadas para invertir en instrumentos financieros cotizados, sino precisamente en no cotizados, ¿vale? O sea, es para canalizar inversiones en sociedades, en negocios. Tiene la pega, eso sí,
de la regulación, por supuesto que no dejan de ser vehículos autorizados, sujetos a regulación y a autorización de la CNMV, inspección y sanción. Entonces tienes pues toda una serie de cargas regulatorias y burocráticas que te compensan dependiendo de la masa crítica del patrimonio que tengas ahí invertido, ¿vale? Pero, o sea, para un inversor, digamos, retail, como podemos ser la mayoría de miembros de la comunidad, pues se queda un poco grande este vehículo. Pero creo que permite, o sea, las inversiones, en el caso de SCRs, si inviertes en acciones de empresas que están en mercados alternativos, como el BM Growth, como el IM británico, como el mercado OTC, con el Newconet polaco, en ese caso, con tal de invertir más del 50% en estos mercados, creo que ya te valdría ser una SCR. Eso sí, una vez muchas empresas, claro, están ahí temporalmente. Si pasan ya al mercado principal, tienes un tiempo para vender. Creo que te dejan algo de tiempo, no sé si un año o 2 para vender, pero bueno, también hay que tener en cuenta esa parte negativa. Claro, a ver, sinceramente no sé cómo está ahora el régimen de las SCRs, porque además esto va cambiando y como antes Arián me ha presentado como ex abogado de prestigio, es porque ya dejé de ser abogado, espero que no por lo de la pérdida de prestigio, pues no me sé exactamente el régimen actual de las SCRs, pero la idea de la SCR es que si inviertes en un mercado cotizado es porque vas a sacar la empresa fuera del mercado, o sea, la vas a excluir de cotización, y luego como los mercados alternativos pues, realmente tienen tan poca liquidez, están pensados para empresas en crecimiento y demás, se ha abierto un poco la mano para que las SCRs pues, puedan invertir en este tipo de empresas para aumentar la liquidez. Pero originariamente al menos no es la idea del capital riesgo. Bueno, lo dejamos para gente que, si lo hace, primero a ver, esto puede cambiar. Yo esto es algo que miré hace poco, pero puede cambiar. Incluso puedes tener una SCR y que con la SCR montada te lo cambien y te digan, pues a partir de ahora esto no puedes hacerlo o te cambian los porcentajes, o sea que cuidado, pero bueno, puedes mirarlo como alternativa. Así que esta es una pregunta de Santiago, también relacionada con esta. ¿Cuál es la mejor estructura si quieres vivir de tus inversiones? Quizá una SIL, si tienes patrimonio suficiente, claro, que son creo que 2,4 millones, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Si tienes patrimonio suficiente, es una SIL, es estupenda, ¿vale? Y si lo que pasa es que vuelvo un poco a lo de antes. La SIL es una entidad regulada, tienes que tener una gestora, ¿vale? Entonces tienes una serie de gastos, porque claro, siempre se piensa en el gasto fiscal, pero tienes 3 tipos de gastos, ¿no? Que es el gasto de proveedores, pues la gestora, el depositario, auditores, tasas administrativas y demás. Luego tienes el gasto mental, que tiene ahí un vehículo que te pide de comer muchas cosas, y luego ya está la parte fiscal. Pero vamos, si quieres vivir de tus inversiones, una buena estructura, en mi opinión, son los fondos, ¿vale? Al final los fondos de inversión tienen la misma fiscalidad que la SIL, solo que no te lo gestionas tú, eso sí. O sea, tienes que confiar en un tercero o en varios terceros. Pero la ventaja que tienen los fondos es que te permiten jugar de alguna forma con las plusvalías. O sea, tú siempre puedes, cuando necesites retirar inversiones pues para satisfacer tus necesidades, siempre puedes optimizar en los reembolsos y reembolsar aquellas partidas o aquellos fondos que tengan una menor plusvalía acumulada, y luego solamente pagas cuando reembolsas. El resto del tiempo no pagas, y mientras que no estás reembolsando, los fondos tributan al 1%. Entonces, pues no deja de ser un buen sitio para poder vivir de tus inversiones. No es, por ejemplo, como los dividendos, que te cae el dividendo cuando cae. Aquí en los fondos reembolsas tú cuando quieres y lo que quieres. Y si tienes además una cartera diversificada de fondos, pues lo que te digo, puedes ir eligiendo de qué fondos reembolsas en cada momento. Y puedes hacer traspasos además, es decir, si por la razón que sea quieres dejar de estar en un fondo o en una tipología o en una región o lo que sea, siempre puedes traspasar
sin peaje fiscal como persona física. Cosa, por cierto, que la sociedad patrimonial no puede hacer, y cuando la sociedad patrimonial reembolsa un fondo, tributa porque no puede traspasar. Es otra de las desventajas de las patrimoniales. Yo creo que sí. O sea que ahorrad si queréis una SIL y si no, de momento, fondos o, bueno, acciones pasando por caja. Que bueno, es lo que toca también. O sea, aquí los tres invertimos en acciones y de momento nos toca pasar por caja, ¿no? Efectivamente. Es que, o sea, como inversor, tú tienes que asumir que puedes tener pérdidas y tienes que asumir que tienes a un socio que se llama Hacienda. Y una vez que eso lo tienes asumido, te aseguro que vives mucho más feliz. Dicho esto, lógicamente hay que intentar que el socio pues se lleve lo menos posible, siempre legalmente, por supuesto. Pero tienes que asumir que el socio algo se va a llevar. Que hay que decir que la gran ventaja de los fondos, tener un FIL, tener un SIL, es la tributación diferida. O sea, no es que no tributes, sino que mientras que está dentro del fondo, solo tributas al 1%. Pagas ese 1% extra, que si no lo tuvieras dentro, pero te permite hacer el compounding, que eso tiene un efecto importante y te simplifica también un poco la vida. Totalmente. O sea, no es que no pagues nada, es lo pagas pero más adelante, cuando ya lo compongas en el futuro. Exacto. Pagas cuando reembolsas. Exactamente. Siguiente. Pues, venga, Adrián, dale. El siguiente bloque, asesoramiento financiero, que preguntamos cómo dedicarse al asesoramiento financiero de forma independiente y qué requisitos regulatorios hay. Vale, vamos a ver. Esto ha cambiado bastante en los últimos años. Entonces, anteriormente había muchos fondos de inversión que contaban con un asesor. Entonces, el asesor se tenía que identificar, pero el asesor del fondo no estaba regulado. Quien estaba regulado era la gestora. Entonces, el asesor, pues, dirigía a la gestora recomendaciones, que no órdenes, y le decía a la gestora, pues quiero comprar tal cosa y quiero vender tal cosa para el fondo. Y la gestora hacía el análisis de si era legal esa recomendación, si que cumplían los coeficientes de diversificación, la política del fondo, etcétera. Y si a la gestora le parecía bien, tramitaba esa orden y si no, pues no. Y bueno, pues así había muchos asesores financieros. Entonces salió un criterio de la CNMV que básicamente lo que decía es que si el asesor se dedicaba a esto de forma más o menos profesional, o sea, es decir, que no tenía otra actividad profesional conocida, pues que ya no podía asesorar sin ser EAF, empresa de asesoramiento financiero. Entonces, pues muchos asesores de fondos se tuvieron que transformar en EAF. Entonces, hoy en día, pues para el que quiera empezar, digamos, de cero, lo primero que hay que decir es que el asesoramiento es una actividad reservada, ¿sabes? De tal forma que de manera profesional, por profesional hay que entender remunerada y habitual, nadie puede desarrollar la labor de asesoramiento financiero ni a un fondo ni a particulares, ¿vale? Entonces tienen que estar autorizados y registrados en la CNMV. Y para esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Así muy, muy en resumen, ¿vale? Porque es un proceso bastante largo y tedioso, pero así muy en resumen, se puede ser asesor financiero siendo persona física, o sea, no hace falta ni siquiera constituir una empresa. Si eres persona física, tienes que tener un seguro con una cobertura mínima de 1,5 millones de euros anuales y por reclamación máximo 1 millón de euros, ¿vale? Entonces, bueno, tienes que tener este seguro, que la prima de este seguro pues ya vale un dinero. Por cierto, que no sé luego muy bien a la hora de la verdad, antes me preguntabais por los fondos de garantía, pues yo no sé qué cubriría este seguro, porque hay que recordar que el asesor financiero no toca ni dinero ni valores del cliente que están depositados en una entidad habilitada. El asesor únicamente dirige recomendaciones de compra o de venta de instrumentos financieros, así que se me hace difícil ver en qué caso se puede activar la cobertura de este seguro, puesto que evidentemente si la recomendación sale mal, el asesor recomienda comprar una cosa y esa cosa cae de valor, pues lógicamente no hay un punto para exigirle responsabilidad al asesor. Pero bueno, de momento quedaros con lo del seguro.
Luego, tiene que tener, y esto es bastante relevante, y es donde suelen estar los problemas en los expedientes de autorización de EAFs, tiene que tener conocimientos y experiencia que, a juicio de la CNMV, capacite suficientemente al asesor para desarrollar pues, la labor de asesor. Entonces, en el pasado, básicamente, esto se acreditaba teniendo experiencia en una entidad financiera, entonces era un poco una pescadilla que se mordía la cola, porque si nunca se había trabajado en una entidad financiera, pues no se podía ser asesor. Hoy en día, básicamente, la experiencia en una entidad financiera, pues vamos a decir que está muy bien valorada la CNMV, y a eso además se exige certificaciones complementarias. Pues el CFA, el EFPA, en fin, certificaciones así de este tipo que acrediten que el asesor financiero tiene una formación específica en esta materia. Luego hay un requisito que se doy por hecho que cumple todo el mundo, o casi todo el mundo, que es ser honorable. Entonces la honorabilidad se entiende en sentido positivo, pues tener una trayectoria de cumplimiento de las normas, ¿vale? Y en sentido negativo, que es donde más se mira, porque es más objetivo, pues no haber sido sancionado, ¿vale? No haber sido sancionado pues por reguladores financieros, pues aquí veas el CNMV, Banco España, Dirección General de Seguros, el SEPLAC, Hacienda, y no tener antecedentes penales en materias relacionadas con el tráfico mercantil y económico. Entonces, bueno, pues esto se acredita en un cuestionario, es una especie como de quiniela. Te preguntan, ¿usted ha matado? Pues no. Pues ¿usted va a misa? Pues sí. Entonces tú vas contestando todas estas preguntas y luego aportas un certificado de ausencia de antecedentes penales, ¿vale? Y luego, otra parte que también es relativamente compleja, tienes que acreditar al regulador que cuentas con unos medios organizativos, físicos y materiales adecuados para desarrollar la actividad. Ahí ya pues nos podemos meter desde un local para desarrollar la actividad, medios informáticos. Luego tienes que tener también pues una serie de políticas y procedimientos que garanticen que vas a cumplir suficientemente con la extensa regulación del mercado de valores y de prevención de blanqueo de capitales. Y luego tienes también que acreditar una serie de medios de control interno, que se llama, que básicamente es el cumplimiento normativo, que normalmente se suele externalizar en una unidad externa, y hay muchas empresas que prestan este servicio, pues que realmente controlan que tienes medios y mecanismos para cumplir con la normativa aplicable. Tienes que tener un control de gestión de riesgos e incluso tienes que tener una auditoría interna que certifique que cumplimiento normativo y gestión de riesgos verdaderamente ejercen correctamente sus funciones. O sea que tienes ahí una carga administrativa que se externaliza realmente, pero que eso hay que meterlo en el plan de negocio y supone un coste. Y luego, hablando del plan de negocio, tienes que acreditar a la CNMV, pues que básicamente, por lo menos es la cuenta de la lechera que se hace al principio, que el negocio que pretendes levantar como asesor financiero va a ser rentable para ti como asesor financiero. O sea, es decir, que ya tengas una previsión de cartera de clientes, que tengas un modelo económico, pues cómo vas a facturar a esos clientes. De alguna forma la CNMV lo que aquí quiere ver es que no te vas a poner al principio, te vas a arruinar al día siguiente y vas a dejar colgados tus clientes. Y luego otra cosa que te pide la CNMV si eres persona física es que designes una especie de suplente, ¿vale? Porque claro, pensar que una persona física pues está sujeta pues a los riesgos de salud o vitales que estamos sujetos cualquier persona. Entonces, imagínate que se muere el asesor, pues aquí lo que la CNMV pretende es que el cliente de esos asesores no se queden desasistidos. Entonces, este asesor suplente tiene la función de liquidar ordenadamente toda la clientela que tenía el asesor, pues que por la razón que sea ya no puede prestar su servicio. Entonces, bueno, pues tienes que buscar, normalmente aquí tienes un tema recíproco, asocias con otro asesor que tú le suples a él y él te suple a ti o viceversa. Y luego todo esto pues queda sujeto a un expediente de autorización. Lamentablemente se tarda bastante en resolver en la práctica, y luego una vez que el asesor ya está autorizado y constituido, pues tienes toda una serie de obligaciones de reporte al supervisor, pues que bueno, que también son en algunos casos
bastante extensas y laboriosas y genera una carga burocrática relevante para el asesor. No sé si con esto os animo o si se le quitan las ganas a alguien. Seguramente has sacado más de las que has creado, pero bueno, a alguien has ayudado seguro. Hombre, sí, claro. Lo de animar, los números hablan. O sea, ¿cuántas EAFs hay en España? 100 y poco. Y muchas de ellas son para asesorar fondos. O sea, que básicamente es una regulación hecha para que no existan EAFs, ¿no? O sea, por lo menos ese es el resultado. O sea, no sé si está hecha para eso, pero el resultado es ese. Sí, o sea, vamos a ver. Se intenta poner una barrera al acceso, eso está claro. O sea, la propia regulación en todo, en esto y en todo, siempre es una barrera de acceso, una barrera de entrada. Vale, pues esta barrera, a mi modo de ver, es bastante excesiva. Luego hablaremos de qué se podría mejorar. Yo creo que esto es el legislador, podría en el futuro mejorarlo, para que las clases medias tengan acceso a asesoramiento realmente independiente. Pero bueno, esto lo dejamos para más adelante. Eso es un problema, Paco, lo que planteas, porque efectivamente, o sea, si comparas a España con otras jurisdicciones, el inversor español, o el ahorrador español, mejor dicho, no da el paso de ahorrador a inversor, pues porque no tiene conocimientos y porque no tiene fácil acceso a alguien que se los proporcione. No tiene asesoramiento. Y al final los bancos pues, son distribuidores, o sea, no se puede decir lo contrario, y por lo tanto tu banco no es tu asesor. Entonces al final, ¿qué acaba pasando? Pues que la gente normal, como también te digo, no está dispuesta a pagar, y eso sí que es un problema del ahorrador español. Aquí creo que nos hemos acostumbrado al todo gratis, y en general no hay nada gratis. Entonces, se junta el hambre con las ganas de comer. El ahorrador español no quiere pagar a un asesor financiero y luego también es difícil y a veces poco rentable por los costes que supone la regulación que el asesor financiero tenga un negocio medianamente rentable que le permita vivir con dignidad. Resultado, la gente tiene el dinero en el larguillo y en los depósitos bancarios. Buen resumen. Pues relacionado con esto, hay un producto que se está poniendo de moda en los bancos, se están viendo cada vez más, que son las carteras gestionadas. ¿Nos puedes explicar cómo funcionan y si lo consideras un producto interesante? Pues sí, vamos a ver. Yo lo considero interesante versus no hacer nada, ¿vale? Entonces, si alguien va a tener su dinero en depósitos, pues por favor que lo tengan carteras gestionadas. Y luego, una vez que ha dado el paso a tenerlo en carteras gestionadas, pues yo sugeriría que ya dejara de tenerlo en carteras gestionadas, ¿vale? O incluso si se puede ahorrar el trámite intermedio, todavía mejor. Entonces, ¿qué son las carteras gestionadas? Pues muy en resumen, es una doble capa de comisión. Las carteras gestionadas, que se vende como gestión discrecional e individualizada de carteras, pues no son en absoluto individualizadas, sino que son gestiones colectivas. Entonces, los bancos u otro tipo de entidades lo que hacen es que segmentan al cliente por perfil de riesgo, le ponen un nombre comercialmente atractivo, prudente, moderado, dinámico, agresivo, conservador, en fin, este tipo de nombres que ponen las entidades financieras, y entonces meten al cliente en una de estas 3 o 4 cajitas. Y una vez que está en la cajita, pues todos los que están en la cajita tienen la misma cartera. Y en esa cartera, ¿qué hay? Pues fondos, que pueden ser fondos índices para permitir aprovecharse de la fiscalidad diferida de los traspasos, pueden ser ETFs, en cuyo caso no hay el beneficio del diferimiento fiscal de los traspasos, o pueden ser incluso fondos de la misma entidad. Entonces la entidad cobra por gestionar cobra por la gestión de su fondo, aunque sea una clase bonificada además, y luego cobra además al titular de la cartera gestionada que incluya su fondo, ¿vale? Eso cuando son del mismo grupo. Cuando no son del mismo grupo, pues tienes la comisión que cobra el fondo subyacente o el ETF subyacente, y a eso se le añade la comisión que te cobran por gestionar la cartera aparentemente individualizada, que es colectiva, y que es una comisión, que no es baja. Al final no se encuentran carteras gestionadas en general por comisiones inferiores a 50 puntos básicos, o a veces pues están en el 0,90, en fin, cosas verdaderamente caras. Y son carteras que
trimestralmente o mensualmente, cuando sea, hacen un rebalanceo, de tal forma pues que van cambiando un poquito la composición de la cartera, tampoco mucho, para que parezca que hacen algo, y en realidad pues lo que han hecho es que te han cambiado un índice del S&P, pues te han cambiado un índice por otro, de una casa por otra, o te han bajado, te han subido la exposición mínimamente a Europa, a Estados Unidos o lo que sea. Vamos, quiero decir que no es aquí una gestión verdaderamente real que justifique, hablo siempre con carácter general, las comisiones tan elevadas que se cobran. Y luego tiene un problema, que es que el cliente cree que tiene unos fondos y cree que son libremente traspasables. Pero claro, son traspasables siempre dentro del ecosistema de la cartera gestionada. Pero si luego el cliente ve en su estado que le manda a la entidad trimestralmente que tiene tal fondo y quiere traspasarlo a una tercera entidad, pues no lo puede hacer, porque lo primero que tiene que hacer es resolver el contrato de gestión, pasar toda esa cartera a un fondo monetario y ya desde ese fondo monetario ya se puede traspasar a fondos o a entidades terceras. Entonces, la gracia que tiene el traspaso desde el punto de vista comercial es muy importante. Es que cuando un cliente no está contento con su entidad y se quiere cambiar, en lugar de ir a la entidad en la que está, se va a la entidad de destino y le dice a la entidad de destino, oye, tráete mis fondos que tengo en origen, y no tienes que pasar por la entidad de origen y no te tienes que despedir de tu gestor y no tienes que hacer una gestión comercial ahí que te dejen irte y el tío te empieza a dar el llavero, el calendario, las cacerolas, no sé qué, para que no te vayas. En el traspaso no tienes que pasar por nada de esto. Pero ¿qué ocurre en las carteras gestionadas? Que como no te puedes salir de la cartera gestionada, tienes que ir a la entidad que te la ha vendido y decir que quieres salirte de ahí. Y entonces pues empieza, como decía, todo este mareo comercial. Entonces al final es un producto en el que el cliente, en términos prácticos, está cautivo, paga comisiones elevadas, no puede además suscribir los fondos que le metan en esa cartera porque colisionaría con los FIFOs que tenga si él tiene los fondos por fuera. O sea que es un producto que para un cliente medianamente o mínimamente sofisticado, desde mi punto de vista, no tiene ningún atractivo. O sea, solamente para mí tiene un atractivo para el que quiera dar un paso superior al depósito bancario, nada más. Son casi como un robo-advisor, pero mucho peor. Sí. Total, ¿no? total. O sea, es un robo-advisor total. O sea, es un robo-advisor que te cobra una comisión pues del 0,80. O vamos, o 0,60 o 0,40, me da igual. Sí, Más sí. lo que te están cobrando los fondos subyacentes que tengas ahí. Entonces, para eso, si eres mínimamente entendido del tema, es mucho mejor que te lo hagas tú solo. O sea, no tienes que ir a ningún banco para que te haga esto. Claro, si eres la señora María, que no tienes ni idea, pues evidentemente a medio plazo tienes una expectativa de rentabilidad superior a un depósito bancario. Por lo tanto, sí. Pero vamos, si no es ese caso, y yo creo que nadie de los que nos escucha está en ese caso, pues para mí no tiene ningún atractivo. Pasamos al siguiente bloque. Dale. Es un tema que ya estábamos tocando, pero toca más ahora, que es más fiscalidad. Y el primero, principales errores que cometen los inversores sobre optimización legal y fiscal. ¿Cuáles crees que son, en tu experiencia? Pues mira, en mi experiencia, los errores están polarizados, absolutamente. Entonces tienes, en un lado, el que desprecia totalmente el tema fiscal, no se preocupa, no lo conoce y lo ignora. Gran error. Y el segundo error es justamente el opuesto, que es pensar que lo más importante es la fiscalidad, preocuparse de hacer estructuras raras o incluso tomar decisiones de inversión basadas exclusivamente en la fiscalidad. Pues ahora reembolso esto por hacer minusvalías, o ahora esto porque hay algunas plusvalías que compenso con otras minusvalías, etcétera, etcétera. Para mí, cuando tomas decisiones de inversión, tienes que pensar solo o fundamentalmente en la parte de inversión, y lo que pasa es que tienes que ser consciente de las consecuencias fiscales que tienen esas decisiones, ¿vale? O sea, es decir, ni obsesionarse con la fiscalidad ni ignorarla. Pues dentro de la fiscalidad vamos a hablar de algo que nos llega mucho y es preocupación del inversor en acciones, sobre todo los que invierten más en este tipo de empresas más seguras que busquen ingresos recurrentes, que son los dividendos. Me gustaría que nos explicaras cómo funciona la doble imposición y si va a mejorar con la directiva
que parece que acaba de sacar la Unión Europea en la directiva FASTER de la Unión Europea. Pues sí, espero que mejore. Lo malo es que tenemos que esperar hasta 2028 para que 28 esa mejoría... al final. Yo pensé que era algo más inminente. Bueno. No, porque aquí como es una directiva que va dirigida a las administraciones públicas, entonces les dan 3 años para que se adapten. En cambio, cuando nos las dirigen a las empresas, pues nos suelen dar menos tiempo, ¿vale? Es la diferencia. Hay que ver quién es el destinatario de la directiva. Pero bueno, empiezo por explicar cómo funciona la doble imposición, ¿vale? Que más que imposición tengo que decir que es doble retención. Ahora lo voy a explicar un poco más al detalle. Entonces, tienes que cuando se pagan dividendos, hay una primera retención que es en origen o en la fuente. Entonces, el pagador del dividendo, es decir, la empresa retiene, ¿vale? Y el tipo de retención es distinto en cada país. Entonces, en España nos retienen al 19%, en Inglaterra, que es una excepción, al 0%, no hay retención. Y luego, pues Estados Unidos, Canadá, Holanda, así como los más relevantes, pues retienen al 15%. Polonia creo que es al 20%, y luego los nórdicos, que es un auténtico drama, pues al 30% o al 35%, ¿vale? Entonces, y Alemania, que es otro gran pagador de dividendos, al 26,375. Entonces tienes que cuando te pagan un dividendo de 100, pues líquido, te quedan, si han retenido al 15, 85, por ejemplo, ¿vale? O sea, eso se entiende fácil. Y luego tienes una segunda retención que es en destino. Entonces, en nuestro caso, España. Entonces, sobre lo que te llega líquido, ¿vale? Sobre esos 85, por ejemplo, si estamos en un estado que retenga el 15, pues sobre estos 85, el depositario español, si tenemos los valores con un depositario español, nos retiene el 19, ¿vale? Entonces, el 19 de 85, pues son 16 aproximadamente, ¿vale? Entonces, a ti lo que te ingresarían en tu cuenta de un dividendo de 100, pues son 69, ¿vale? Eso si lo tienes con un broker español. Si lo tienes con un broker extranjero, no hay retención en España. Entonces solamente tendrías la retención en origen, ¿vale? Eso de partida. Y luego ya hablamos de cuando se hace la declaración de la renta, ¿vale? Entonces, cuando se hace la declaración de la renta, tú declaras los dividendos que has obtenido en el extranjero, ¿vale? Y sobre eso, la Hacienda española te aplica el convenio de doble imposición que tenga con ese país. Y normalmente los convenios lo que vienen a decir es que en conjunto el tipo de retención no puede superar en origen el 15%. Entonces Hacienda te retiene en España, o si ya te ha retenido, pues te va a hacer la factura fiscal sobre la diferencia de lo que aplican ellos menos este 15% que establecen los convenios. Entonces, si Hacienda ya te ha retenido, con el broker español te ha retenido el 19% y en origen te retuvieron un 15%, lo que tienes es derecho a que Hacienda te devuelva el exceso de retención sobre el 19%. No sé si se entiende. ¿Lo ves o ¿sí o no? Entonces se aplica a los países que te retienen más, ¿no? Entiendo. Claro, no, entonces los países que te retienen más, Hacienda te sigue reteniendo, porque Sí. Hacienda no está vinculada porque el país de origen te haya retenido más. Mira, vamos a poner un ejemplo, Sí. ¿vale? Vamos a poner 2 ejemplos. Vamos a poner un ejemplo de un país que te retenga según convenio y un país que te retenga por encima de convenio, ¿vale? Vale. Entonces, vamos a poner el caso de Holanda. Holanda retiene, según convenio, retiene el 15%, ¿vale? Entonces, te paga una empresa holandesa un dividendo de 100. Como Holanda te retiene el 15, pues a ti te llegan 85. Y si tu broker es español, tu broker español te retiene el 19% de 85, que aproximadamente son 16, ¿vale? Pues, total, que tú recibes un dividendo de 100 y al final acaba llegando a tu cuenta corriente 69, ¿vale? Pero como Hacienda española tiene derecho a retenerte en conjunto hasta un 19%, pues tú tienes un crédito fiscal frente a Hacienda porque tienes el 15% de Holanda más el 16% de España, te sale 31 aproximadamente. Entonces la Hacienda española en la declaración de la renta, como ya te ha retenido,
cuando el dinero pasó por tu broker, al hacer la declaración de la renta, te va a devolver 12, ¿vale? Vale, o sea, te devuelve el extra, digamos. Te devuelve el extra que te ha retenido sobre el máximo que te puedes retener en conjunto en origen más en destino, que es el 19, ¿vale? O sea, te devuelve lo que te ha retenido de más, porque te han retenido 31 y solamente te podían haber retenido 19. Entonces, por eso te devuelve 12. El de origen, como te ha retenido hasta el máximo de lo que prevé el convenio, que es 15, pues Holanda ya se queda en paz, ¿vale? Y eso es porque Holanda tiene una tributación en origen baja. Pero ¿qué pasa con Alemania, que tiene el 26 y pico? ¿O qué pasa con Finlandia, que tiene el 35? ¿Vale? Ahí lo que pasa es que te retienen, vamos a poner, imagínate que te retengan al 30, ¿vale? Pues estás en Suecia, que tiene el 30, o Bélgica, que tiene el 30. Entonces, si tienes un dividendo de 100, como te retienen el 30, aquí te llegan 70, ¿vale? Sobre esos 70, Hacienda, o mejor dicho, tu broker español, te practica una retención de 19, ¿vale? El 19 de 70, pues son 13, más o menos, ¿vale? Total, que de los 100 que era el dividendo, te llegan a tu cuenta 57. Y luego, cuando Hacienda te va a devolver, Hacienda se lleva ese 4% que hay entre el 15 que marca el convenio y el 19, que es el tipo de Hacienda, ¿vale? Por lo tanto, Hacienda te devuelve, pues, digamos que la diferencia, ¿vale? Entonces, a ti como te han cobrado en origen, te han cobrado 15 más de lo que te tenían que haber cobrado según convenio, tú ahí tienes un crédito fiscal contra origen. Entonces, te tienes que ir a la Hacienda del país de origen y reclamarle la devolución de lo que te han retenido sobre lo que dice el convenio, ¿vale? O sea, te tenían que devolver el 15 y te tenían que retener el 15, te han retenido el 30, pues tú tienes un derecho de devolución en origen del 15%. Pero claro, esto, por ejemplo, en los fondos, que sí que tenemos dividendos por volumen pues más importantes, pues solicitamos la devolución. Pero un particular, pues claro, si tú tienes, imagínate, te han pagado 100 de dividendo, tienes un crédito de 15 euros contra la Hacienda de Suecia, pues no te vas a ir a Suecia a reclamarles 15 euros, ¿vale? Entonces, al final, es una forma que tienen los estados de quedarse con el dinero de la gente, ¿vale? Y claro, me hace mucha gracia porque siempre estamos aquí preocupados por la protección del inversor, de que, como es lógico y tiene que ser, pues que las entidades financieras no roben o no timen a los inversores y sin embargo tenemos que los estados tienen patente de corso para hacer este tipo de prácticas totalmente abusivas para los, en este caso, contribuyentes. Entonces, la directiva FASTER sale precisamente al paso de esto y entonces obliga a las haciendas públicas de todos los estados miembros que retengan según los convenios aplicables o vigentes entre los estados miembros, de tal forma que es el inversor el que tiene la obligación de documentarse en la hacienda de cada país, pero esto lógicamente se hace a través de los brokers, y entonces ahí el inversor dice, oiga, yo soy español y España tiene un convenio de doble imposición con Bélgica, por decir algo. Por lo tanto, en Bélgica solamente me pueden retener el 15% y no el 30%. Tú eso se lo dices a la hacienda belga y entonces la hacienda belga ya solamente te retiene por el 15% y no por el 30%, como venía haciendo hasta ahora. Esa es la mejora de la directiva. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues se va a hacer a través de los brokers. Es exactamente igual, y vamos, seguro que aquí casi todos tenemos experiencia con esto, como hemos hecho pues con DEGIRO o con Interactive Brokers, que te permite hacer el W8VBEN, este formulario americano, ¿vale? Que tú ahí pides que te retengan al 15 y te retengan al 15, cuando el tipo normal de retención de Estados Unidos es el 30. Pero como tú has dicho, eres ciudadano de un país con convenio, pues ya Estados Unidos te retiene al 30. O sea, Estados Unidos es un sitio, o por lo menos lo eras hace poco, serio, ¿vale? Pues te retiene como te tiene que retener. Cosa que en Europa es menos serio que Estados Unidos, pues no podrá ser hasta el año 2028, ¿vale? Esa es la ganancia para el inversor institucional y particular que trae la directiva FASTER. Y luego aquí hay una cosa que es clara, que es que si tienes si tienes las acciones en un broker extranjero, tienes mejor tratamiento fiscal que si lo tienes en un español, puesto que no sufres la segunda retención
cuando te llega el dinero a tu cuenta en el broker. Solamente tienes la retención inicial en origen. Luego ya cuando hagas la declaración de la renta, pues ya te apañas con Hacienda. Pero tienes el efecto temporal, que puede ser incluso de casi 2 años, de tener tu dinero produciendo y no tener un exceso de retención pendiente de que te lo devuelva la Hacienda española. No sé si ha quedado claro, porque al final, claro, esto se ve mucho mejor con números en la mano. Pero bueno, no sé, si alguien tiene cualquier duda, sino que me llame o que me contacte y se lo explico encantado. Yo me lo escucharé más veces, esta parte. Yo creo que esta es complicada y ya me dijiste, hoy te veo con ojeras. Igual no estoy tan espabilado y voy a necesitar una segunda escucha de esto. Pero bueno, es complejo. Es que esto se ve con números, Paco. Sí, es complejo y se ve mucho mejor haciendo un ejemplito con números. Pero bueno, el concepto es que si inviertes en una jurisdicción que te retengan en origen por encima del 15%, ¿vale? Que es lo que marca el convenio, difícilmente lo vas a poder recuperar, ¿vale? Ese es el concepto, ¿vale? Y luego, si inviertes a través de broker extranjero, temporalmente vas a tener un mejor tratamiento fiscal que si inviertes a través de broker español. Vale, bien dicho, bien resumido. Habrá mucha gente que se lo ponga varias veces esta parte. Y así vamos para otro impuesto distinto, que es el de sucesiones. ¿Cómo prepararse para las sucesiones? ¿Qué tipo de estructuras pueden ser interesantes? Esta es pregunta de Adrián Navarro. Y también, si puedes comentar el tema del estate tax en Estados Unidos con Interactive. Vale, vamos a ver. Aquí lo primero es tener muy claro qué es la plusvalía del muerto, ¿vale? Que no sé si habéis oído hablar de la plusvalía del muerto. Por supuesto. Muy bien. Vale, para el que no lo sepa. Cuando alguien vende sus posiciones en un fondo o en acciones, pues si se ha generado una plusvalía, pues tiene que pagar por esa plusvalía, ¿vale? En cambio, si se ha muerto, pues como no reembolsa, no tiene que pagar por esa plusvalía. Entonces, el que recibe, vamos a poner aquí también otro ejemplo con números, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que tú invertiste 100 y que ahora tienes 150, es decir, una plusvalía de 50. Entonces, si reembolsas, ¿vale? Como tributas, en vida, como tributas por esa plusvalía de 50, pues vas a pagar, por ejemplo, un 20%, vamos a poner, sobre esos 50%, pues sobre esos 50 de plusvalía, ¿vale? Total, que te va a quedar 140, ¿vale? Y si te mueres, pues tu heredero va a tributar por 140, ¿vale? En cambio, si no reembolsas y te mueres con 150, tu heredero recibe, en lugar de 150, recibe 140. A ver, espérate que ya me he perdido. O sea, si te mueres sin haber reembolsado, el heredero recibe 150. Si primero has reembolsado y luego te mueres, el heredero recibe 140. Como el impuesto de sucesiones en la mayoría de las comunidades autónomas en España es inferior al impuesto de plusvalías entre padres e hijos, pues lo que interesa es no deshacer las plusvalías, ¿vale? Porque de esa forma, en conjunto, el heredero va a tener más herencia una vez pagados los impuestos. Entonces, ¿cómo prepararse para la sucesión? Pues básicamente no reembolsando a poder ser nunca, si no te hace falta. O sea, siempre tienes que diferir los impuestos y la máxima expresión del diferimiento es llegar a la plusvalía del muerto y no haber pagado en vida nada. Y le va a salir más barato al heredero pagar sucesiones que pagar un poquito menos de sucesiones más las plusvalías que haya pagado el vivo, ¿vale? No sé si queda claro. Esto es más simple. ¿Lo veis esto? Más fácil de entender, sí. Más simple, más fácil de entender. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, a poder ser, si no hace falta el dinero, no reembolsar nunca. Y esa es la mejor forma de prepararse, digo a nivel inversor. Luego, en las sociedades productivas o operativas que tienen un negocio, que no son sociedades patrimoniales, generalmente hay una exención casi del 100% en sucesiones. Entonces, si tú tienes una empresa y se la dejas a tu hijo, pues tu hijo no paga nada por esa empresa, ¿vale? Pero vamos, hablando de inversiones, pues lo que tienes que hacer es no cometer la torpeza de vender en vida, básicamente. O sea, eso es muy fácil.
Y luego, el State Tax de Estados Unidos, esto es un tema bastante complicado, la verdad. O sea, el State Tax de Estados Unidos es el impuesto de sucesiones en España, que allí lo llaman State Tax. Entonces pasa una cosa muy graciosa, que es que los ciudadanos residentes en Estados Unidos tienen una exención de hasta 12 millones de dólares. Entonces, te mueres en Estados Unidos siendo americano o siendo residente en Estados Unidos y solamente tus herederos pagan a partir de 12 millones. Hasta entonces tiene una exención. En cambio, eres un español que tienes acciones o inmuebles, pero vamos, en lo que nos ocupa, acciones situadas en Estados Unidos, es decir, ISIN USA, o sea, ISIN americano, y entonces solamente tienes una exención de $60.000 que además no se actualizan con la inflación. O sea, estos $60.000 llevan años, por no decir siglos. Total, que a partir de 60.000 euros tienes dos problemas. Uno, que hay que pagar. Dos, la carga burocrática de tener que hacer un filing en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona que una vez que te mueres, tus herederos notifican pues, al broker americano, en el ejemplo que estamos todos pensando, Interactive Brokers, pues que papá o el abuelo tristemente ha fallecido. Entonces, Interactive Brokers te cambia la titularidad de la cuenta ya deja de estar a nombre de papá o del abuelo y pasa a estar a nombre de la herencia yacente, que se llama. Ellos lo llaman el estate, por eso es el estate tax. O sea, el estate es la herencia que está pendiente de repartirse. Entonces, hay que enviar un formulario, que creo que es el 706, eso sí, todo está en las webs americanas, el IRS funciona fenomenal. Entonces, te descargas el formulario el 706 y lo mandas. Y básicamente, ahí lo que hay que decir es el dinero a fecha de fallecimiento y valorado a valor de mercado, ¿vale?, que tienes en la cuenta del estate. Y sobre eso te atiza, ¿vale? Además, el impuesto es progresivo, pero puede llegar hasta el 40%. Única ventaja que tiene esto, que a pesar de que sorprendentemente España y Estados Unidos no tienen en el convenio de doble imposición prevista la evitación de la doble imposición en materia de sucesiones, pero lo bueno es que la propia ley española, en el artículo 23 de la ley del impuesto, ya te contempla el régimen de la doble imposición, porque con muchísimos estados no hay convenio de doble imposición en materia de sucesiones. Entonces te aplica por ley. Y lo que te viene a decir este artículo 23 es que todos los impuestos que hayas pagado en otro país por un impuesto similar, y este claramente es un impuesto similar, pues se deducen de la masa hereditaria que va a ser la base de cálculo del impuesto en España, ¿vale? Entonces, digamos que al menos tenemos el consuelo de no tener que pagar dos veces el impuesto de sucesiones. Pero claro, ¿qué ocurre? Que en Estados Unidos sí que hay impuesto de sucesiones para los extranjeros, porque para los americanos empieza en 12 millones, ¿vale? Y en España, pues en algunas comunidades autónomas, el impuesto entre padres e hijos y abuelos y nietos es bastante beneficioso porque está bonificado. Entonces, al final, aquí un consejo es un poco el contrario que el anterior. Antes era no reembolsar, pues aquí tienes que ver si la plusvalía que te van a cobrar a la hora de reembolsar es superior o inferior al impuesto que pagarías en Estados Unidos. Si es inferior, pues convendría reembolsar. Y convendría reembolsar, en todo caso, todas las acciones que tengas en pérdidas o que tengas con una plusvalía mínima. ¿Por qué? Porque la base de cálculo del impuesto del estate tax americano es el valor de las acciones, no es la plusvalía, ¿vale? O sea, entonces si tú ahí tienes acciones en pérdidas, incluso aunque tengas minusvalías, tienes que pagar por el valor de mercado de esas acciones. Por lo tanto, ahí claramente lo que te interesa es venderlas, ¿vale? Y luego, aquí también me gustaría comentar una cosa que es muy curiosa, que hay estados europeos, pues por ejemplo Alemania, que sí que tiene convenio de doble imposición con Estados Unidos en materia de sucesiones y que asimila a los nacionales alemanes a los residentes en Estados Unidos, de tal forma que si eres alemán también tienes la exención de 12 millones de euros, o sea que te daría igual, ¿vale? En cambio, si eres español, pues por llevarte mal con el tío Sam, tienes que pagar impuesto de sucesiones en Estados Unidos. O sea, por lo tanto, pues bueno, aquí queda claro que ir de chulito con Estados Unidos, pues vamos, no sé si específicamente es por ir de chulito o no,
pero tiene consecuencias adversas para los ciudadanos españoles, por lo menos en materia fiscal. No sé si esto queda claro. Yo quiero matizar que esto pasa con Interactive Brokers si tenemos incluso Interactive Brokers en Irlanda, como es en mi caso. Al ser un broker estadounidense, esto aplica igual. Eso sí, como comentó muy bien Juan Ignacio, es solo para la parte de tu cartera que tenga ISIN estadounidense. Es decir, si inviertes en acciones europeas en Interactive Brokers, no pasa nada. No pasa nada. Pero si tienes más de $60,000 en acciones de ISIN estadounidense, ahí sí que tendrías que no solo tributar, porque bueno, ya duele pagar, pero lo que duele más es la burocracia con todo lo que puede costar eso en Estados Unidos. Te lo lleve un abogado ahí, traducción, que seguramente muchos les costará más todo esta burocracia que el pago en sí. Exacto. O sea, es un dolor no tanto por el dinero, sino por... Y luego también piensa que, a ver, cada persona es un mundo, ¿no? Pero muchas veces los inversores de la familia pues son unos y el resto no tienen ni la más remota idea. Y todo el tema del papeleo les agobia una barbaridad. O sea, piensa en las pobres viudas, ¿vale? Sí. O en los hijos pequeños. O sea, es que no es ya el dinero, es la impotencia de no saber lo que tienes que hacer. Y relacionado con esto, bueno, ya lo comentaste más o menos, consejos para hacer o traspasar una cartera a nuestros hijos. Traspasar está bien, pero para hacer una cartera, ¿cómo lo recomendarías? Porque ¿en qué parte entraría el impuesto de donaciones? ¿Cuándo prescribe? Si eso lo mira Hacienda. No, Bueno, eso nos lo bueno, preguntan bastante a nivel legal. ¿Cómo funcionaría y luego cómo funciona en la práctica? Porque yo creo que una cosa es la teoría y luego la práctica. Porque en teoría, donaciones hasta tienes que donar lo que le das 10 euros de paga. ¿No? Sí, claro. En teoría funciona así. Sí, hombre, sí. O sea, en teoría tienes que declararlo todo, ¿no? Lo que pasa es que es inmanejable, porque le das 10 euros de paga y no se controla, o le haces una imposición de 1.000 euros o lo que sea, pues eso no se controla de momento, ¿vale? Aunque yo creo que al final la inteligencia artificial se acabará aplicando a esto también. Pero bueno, básicamente, o sea, si tú quieres hacer una cartera, pues lo típico para los niños, ¿vale? La primera recomendación siempre es dar dinero, nunca hacer donación de instrumentos financieros. Entonces tienes el ejemplo típico que, oye, yo que sé, tienes un fondo o tienes acciones, tienes, o sea, por una cantidad relevante, 1.000.000 de euros en el fondo y le quieres hacer una donación a tu hijo. ¿Qué problema tiene eso? Que aunque las donaciones entre padres e hijos en general tienen buen tratamiento y en muchas comunidades están bonificadas al 99%, ¿vale? Pero en el IRPF hay una salida, ¿vale? Y se pone de manifiesto una plusvalía en el donante. Porque si el donante, volviendo al ejemplo, imagínate, invirtió 500.000 euros y hoy tiene 1.000.000, pues tiene una plusvalía de 500.000 y sobre esos 500.000 tiene que pagar no en donaciones, sino en IRPF, ¿vale? Por lo tanto, pues eso claramente se advierte que es un drama. O sea, donar valores es un drama. Además, si tienen que donar ante notario, la Comunidad de Madrid va a quitar ese requisito, pero en casi todas sigue existiendo. O sea, tienes que donar ante notario, por lo tanto ya tienes los costes del notario. Y bueno, pues se aflora la plusvalía y por lo tanto pagas. Y luego en donaciones, pues te bonifican. El hijo que recibe esa cantidad, pues no paga nada o prácticamente nada. Pero el padre o el abuelo sí que ha tenido que pagar a la hora de donar. Por lo tanto, la recomendación es, a poder ser, siempre donar dinero. El dinero, cuando lo donas, sobre todo si son cantidades relevantes, también se tiene que hacer en escritura pública, ¿vale? Entonces, se hace una donación, que al final no deja de ser más que una transferencia. Tú vas ahí con el justificante de la transferencia al notario, el notario lo protocoliza, liquidas el impuesto y ya está. Entonces, mucho mejor donar dinero. Luego hay una cosa que la gente a veces no sabe, y es que todas las bonificaciones que tienen las donaciones es para las donaciones declaradas, ¿vale? O sea, para poderte beneficiar de la bonificación la tienes que declarar. Entonces, las donaciones no declaradas no disfrutan de la bonificación. O sea, por lo tanto, yo animo a que la gente, sobre todo cuando son importes relevantes, si es la paga no, pero cuando son importes relevantes, yo animo a la gente a que haga la donación como Dios manda, con notario y demás, ¿vale?
Y esa es la forma de ir traspasando. ¿Que luego quieres hacer la típica carterita poco a poco que le vas metiendo al niño en la cuenta 1.000 euros? Pues bueno, pues la vas haciendo de 1.000 en 1.000. Pues eso, Hacienda no se mete pues porque es poco dinero, no por otra razón. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que eso son carteritas. Pero las carterazas, cuando de verdad hay dinero encima de la mesa, a poder ser, tienen que ser siempre en efectivo, nunca en valores. ¿Vale? Muy bien. Y ahora, otro tema relacionado con la fiscalidad son las diferencias principales de estar entre gananciales o separación de bienes con tu mujer a la hora de hacer la declaración, patrimonio, 720, etcétera, para inversores que nos siguen, que tengan cierto patrimonio y tengan acciones y fondos. En ese caso, ¿hay algo que compense más? No, mira, ahí realmente da absolutamente igual, ¿vale? Al final el tema de gananciales o separación de bienes, pues es un tema interno de la sociedad legal de gananciales que regula las relaciones entre los dos cónyuges. Pero de puertas afuera y fiscalmente hablando da absolutamente igual. ¿Por qué? Porque fiscalmente todo se imputa al que aparezca como titular. Entonces, si el titular es uno de los miembros de la pareja, pues ese va a ser el que tenga las obligaciones fiscales y el otro no. Y da igual que estén casados en un régimen o en otro. Y luego, a la hora de hacer el 720, pues igual, tú vas por porcentajes de titularidad. Entonces, si las acciones son de uno de los dos miembros de la pareja, pues solamente hace el 720 uno de los dos. Si tiene una cuenta conjunta, ¿vale? Están ahí los dos, incluso con independencia de su régimen de gananciales o de separación de bienes, o incluso si no son pareja, o sea, puedes tener una cuenta con tu hermano, ¿vale? Ahí va por titularidades. Entonces, cada uno declara su posición por el 50%, ¿vale? Entonces, para llegar a los umbrales, pues divides la cuenta entre dos. Entonces, el umbral del 720, que son 50.000 euros, pues si tienes una cuenta conjunta, pues ya son 100.000, porque son 50.000 cada uno, ¿vale? Entonces, al final te da igual. Entonces, para mí aquí el tema no es nunca fiscal, que ya digo que da igual. O sea, lo importante para ver el régimen económico matrimonial que quieres tener, pues es ver el tipo de relación que quieres tener con tu pareja. Y ahí ya es una consideración totalmente extrafiscal, en mi opinión, dejando al margen otras consideraciones, pero desde el punto de vista estrictamente legal, siempre lo mejor es estar en separación de bienes. Entonces, puedes tener la cuenta en cotitularidad, o incluso mejor, que yo también es lo que siempre recomiendo, tener las cuentas duplicadas. Entonces, que cada miembro de la pareja tenga, si se quiere, exactamente la misma cuenta, pero cada uno lo suyo. O sea, es decir, tener dos cuentas y en las dos cuentas hay lo mismo. ¿Por qué? Porque luego cuando te mueres, veas el caso de Estados Unidos, ¿vale? Pues el problema solamente, el problema lo reduces en la mitad, ¿vale? Solamente tienes la cuenta bloqueada de uno de los dos miembros de la pareja. Si tienes la cuenta conjunta, pues ya te han bloqueado todo. Y si tienes liquidez, pues no pasa nada. Pero a veces, desgraciadamente, cuando la gente fallece, pues la familia tiene problemas de liquidez. No es que no tengan dinero, es que no lo tienen líquido. Si lo tienen en una cuenta que está bloqueada, pues tienen un problema de liquidez. Entonces, lo inteligente, y esto conviene hacerlo el primer día, pues es separación de bienes y las cuentas duplicadas, pero nunca conjuntas. Y luego, lo que sí que se puede hacer es darse un poder recíproco o autorizas recíprocamente, y la cuenta de los dos pues la puede manejar indistintamente cualquiera de la pareja. O sea, ese es el setup que yo recomiendo a todo el mundo. No sé qué os parece. Sí, suena bastante claro. Pasamos así ya a una de las últimas ya partes, que es ya donde te vas a soltar. A ver. ¿Cómo mejorar España? ¿Cómo mejorar España? Atento a lo que se viene ahora. ¿Qué implementarías si fueras responsable de la CNMV y tu idea fuese mejorar y no mantener el carguito a largo plazo? La pregunta está escrita así textualmente. ¿Y esto tenemos tiempo o hay que venir otro día al podcast? Porque... Venga, solo di una para no estar 4 horas. A ver, no, yo haría varias cosas, ¿vale? O sea, una muy clara, es que crearía el Departamento de Desregulación. Y esto incluso lo haría la Unión Europea. O sea, aquí, mira, te hago una consideración previa.
O sea, para mí el problema no es tanto de la CNMV como es de la Unión Europea. O sea, al final la CNMV, pues igual que nosotros, estamos prisioneros de esta maraña burocrática y regulatoria que ha ido tejiendo la Unión Europea. Y la CNMV es una víctima más de todo este sistema. Entonces, yo lo que sí que haría, si me escucharan en Europa, sería abogar por reducir la carga regulatoria, que al final no deja de ser un freno tremendo a la competitividad de la Unión Europea en el mundo. Y con unas consecuencias a largo plazo que ya se están viendo, pero se verán más en los próximos años, desastrosas. Entonces, hay que desregular a muerte. Pongo simplemente un ejemplo. Todo el paquete MiFID, del que tanto se habla, son 7.000 folios, ¿vale? Entonces, el problema primero que tiene la regulación es que para poderla aplicar, la tienes que asimilar y la tienes que comprender y la tienes que leer. Claro, ya me diréis ¿quién se puede leer y entender y comprender e implementar 7.000 folios? O sea, es que es absurdo. Entonces, las cosas se tienen que decir en menos papeles, ¿vale? Aunque nada más sea para que se cumplan. Solo por eso, ¿vale? No es ya no, es que no quiero trabajar, no. Para que sea eficaz, la regulación que ha sacado se tiene que poder asimilar por los destinatarios. Y eso, desgraciadamente, no está sucediendo en la actualidad. Entonces, eso sería lo principal. Luego, pues cosas que sí que son un poco más de orden local. Pues yo creo que es importante que los plazos de tramitación de los expedientes se intenten acortar. O sea, al final, antes hablábamos de lo que cuesta autorizar un EAF, por poner un ejemplo. No puede ser que haya un emprendedor que quiera montar un negocio, en este caso de asesoramiento financiero, y que la autorización le tarde, en algunos casos, más de un año en llegar. O sea, eso como sociedad, ya no hablo ya del ámbito financiero, es implanteable. Entonces, bueno, pues yo creo que sería en lo que más incidiría si fuera responsable. Y la siguiente pregunta, y última relacionada con cómo mejorar España, y si fueras ministro de Hacienda y quieres fomentar el ahorro, ¿qué harías? Bueno, yo me haría muy amigo, incluso quizá novio, de la ministra de Educación. O sea, yo creo que el ahorro hay que fomentarlo en la escuela. O sea, además me parece increíble porque es algo transversal, ¿no? O sea, todos nacemos con un patrimonio biológico y luego algunos pues algunos nacen también con un patrimonio financiero y otros pues nos los vamos haciendo por el camino, ¿no? Entonces, que salgamos de la escuela, incluso de la universidad, sin saber gestionar nuestro patrimonio biológico y nuestro patrimonio financiero es inconcebible. O sea, al final, o sea, yo veo gente, pues arquitectos, ingenieros, abogados, gente con una formación sólida o presuntamente sólida y que no saben qué es la inflación después de estar estudiando durante 20 y tantos años. Entonces, ¿yo qué es lo que haría? Pues pondría obligatorio, y además desde la más tierna infancia, asignaturas relacionadas con la economía, ¿vale? Y os pongo el típico ejemplo, no sé si vosotros hacíais en clase el problema de que un tren sale del punto A y del punto B por una vía desde un solo sentido, ¿en qué punto kilométrico se chocan? Pues esos mismos problemas de matemáticas que hemos hecho todos, pues nos los tenían que poner con aspectos económicos. Si tú tienes un patrimonio de tanto, unos gastos de tanto, unas rentas de tanto y la inflación es del 8% y a ti te remunera la cuenta al 1%, pues en qué momento de tu vida colapsas y ya no puedes atender tus necesidades financieras básicas. Pues es que eso tenía que ser todos los días en la escuela y no sucede. Entonces haría eso a nivel de formación y luego, por supuesto, y hay iniciativas ya en este sentido, pondría en la cuenta de ahorro única, que es la que tienen en Estados Unidos, la 401k, que es una especie como de ahorro finalista, o si queréis plan de pensiones, pero que en lugar de darlo a una entidad, el inversor se lo hace él mismo y puede invertir en cualquier activo financiero, pues desde depósitos hasta fondos o acciones cotizadas o bonos, lo que sea, y todos los movimientos, todos los años hace una aportación de efectivo a esa cuenta que tiene una bonificación fiscal, esa aportación que hace, y lo más importante, que todos los movimientos que haga entre esa cuenta no están sujetos a tributación. Es decir, si tú vendes las acciones de A para comprar las acciones de B, pues no tributas por las plusvalías generadas en la venta de las acciones de A. Entonces, de esa forma aumentas lo que decíamos antes, el compound.
eso verdaderamente es favorecer el ahorro, ¿vale? Y la inversión. Aquí, como a lo que se va pues es a recaudar, pues no interesan ese tipo de iniciativas. Como no se ha formado previamente a la gente, pues la gente no demanda ese tipo de iniciativas. O sea, lo que pasa en Europa, en España en particular, verdaderamente es trágico y queda muchísimo por mejorar. Y es trágico y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con el tema de la vivienda. La gente se cree que la vivienda sube porque las casas están muy, muy, muy caras. Y en cambio, poca gente hace la reflexión correcta, que es cuánto se ha devaluado nuestra divisa, el euro, que no nos permite ya comprar casas, cuando antes sí nos lo permitía. Entonces, por ejemplo, si veis que la bolsa está en máximos históricos, el oro está en máximos históricos, el Bitcoin está en máximos históricos, las casas están en máximos históricos. ¿Alguien os ha dicho que la divisa está en mínimos históricos? Realmente ese es el problema. Pero como la gente, yo creo que deliberadamente se le hurta tener una información económica en la fase formativa de la vida, que es la escuela, pues la gente, pues claro, se pone detrás de una pancarta, repite unos eslóganes y en realidad no sabe lo que están diciendo ni sabe por qué suceden las cosas. Entonces hay un margen de mejora en ese sentido infinito, diría yo. Muy buenas reflexiones. Lo del 401k, eso fue una propuesta que la tenía Rajoy y el PP cuando se presentaron las elecciones. Luego consiguieron mayoría absoluta, pero se les olvidó. Pero estaba ahí de propuesta. Típico. Le llamaban las ICAPs de las clases medias. Pero bueno, seguro que Feijóo ahora la retoma. Que se note la ironía, ¿eh? Seguro que sí. Seguro. Y si no, Yolanda, no te preocupes, Paco. Seguro que se acuerda ahora de repente. Exactamente. Bueno, y la última pregunta, Adrián, que también es muy importante, nos la preguntan bastante, una pregunta de GMCS. ¿Cómo elegir a un buen asesor fiscal? Pues yo no sé si existe el buen asesor fiscal, sinceramente. Yo creo que si una persona tiene capacidad para invertir, me refiero no en fondos, o sea, quien invierta en directo y se estudie y analice las empresas y por lo tanto, pues mira un poco la regulación que afecta a las empresas en las que invierte, etcétera, etcétera, debería de tener la suficiente capacidad para entender él mismo lo suficiente de fiscalidad, por lo menos para saber moverse mínimamente. Y luego, pues si renuncia a este esfuerzo, pues el problema es que lo barato sale caro. Entonces, es como los asesores. Para contratar a un buen asesor fiscal, pues le tienes que pagar como se merece. Entonces, ese es el primer escollo, que quizás no se quiera pagar lo suficiente a un buen asesor fiscal. Pero bueno, superado este escollo, yo diría que tiene que ser un asesor fiscal honesto. El problema que tienen los asesores fiscales es que la gente piensa que hacen milagros. Y claro, el asesor fiscal, si es honesto, pues te asesora siempre dentro del marco de la legalidad. Entonces, lo que te pueda aminorar la factura fiscal, pues probablemente no sea mucho. Lo más importante es decir que te diga bien lo que tienes que hacer para que no te sancionen por ignorancia. O, por ejemplo, pues estos temas de Estados Unidos que comentábamos, pues que no te pillen ahí por ignorancia. O sea, es más una planificación fiscal que te puede hacer ex ante que lo que te puede ahorrar ya después cuando tú vas ahí con hechos consumados. Entonces, para mí lo más importante es que el inversor tenga una somera idea de la fiscalidad, pues para que él se pueda ir organizando desde el principio convenientemente y no llegar ya al final con una estructura fiscal que desde el punto de partida pues ya es mala. Entonces, no sé, complicado lo del asesor fiscal, sinceramente. O sea, lo más importante es que sea honesto y que no te meta en un lío. Y además lo que dices, las leyes. Creo que lo subió Fabián Cebarrio a Twitter. El tamaño de la regulación fiscal en Chipre, donde está él, y en España, del IRPF, que son unas 3.000 páginas que en teoría todos deberíamos entender porque tenemos que decir nosotros lo que pagamos o nuestro asesor y ahí, no sé, un folletito, básicamente. Joder, quiero hacerlo la gran también, diferencia. Con el Vulgar. Lo Sí. tengo que hacer. Bueno, luego lo que no sé es si luego el folletito tiene letra pequeña o no, eso ya no lo sé. Luego, un consejo fiscal muy bueno es brujulear bastante la página de Hacienda. O sea, la página de Hacienda,
verdaderamente es estupenda, explica las cosas fenomenal. No hay que perder de vista que son las armas que nos da el enemigo, ¿vale? Pero sí que hay que reconocer que nos da unas armas muy buenas y que es un punto de partida muy bueno para entender la fiscalidad y en un porcentaje muy importante, además, correcto. O sea, yo verdaderamente soy fan de la página de Hacienda y vamos, yo recomiendo a la gente que... O sea, tú te metes en Google, haces preguntas, muchas veces Google te lleva a la página de Hacienda, te lees la página de Hacienda y lo entiendes perfectamente. O sea, yo animo a la gente a que consulte esa fuente originaria, antes incluso de irse a un asesor fiscal. Luego ya, si tienes un patrimonio que lo amerite, pues claro, es que dices, joder, es que tengo 10.000 euros. Pues no, te sale más caro el collar que el perro. ¿Tengo 10 millones? Pues hombre, entonces ya sí, ¿vale? Pero para los que estamos en el medio, pues si nosotros mismos nos buscamos la solución fiscal en la página web de Hacienda, pues seguramente avanzaremos bastante. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan Ignacio, por este repaso. Y vamos a lo más complicado, a las preguntas cortas, ya las conoces bien. Y la primera es un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Vale, aquí te puedo decir dos. Venga, si Venga, son originales, sí. Yo aquí es que tengo... Sí, totalmente, porque soy contraria en el mundo del deporte. Para mí el deporte fundamentalmente tiene que ser amateur y tiene que reconocer el mérito y la constancia por encima de los triunfos, ¿vale? Entonces, como deportista amateur, voy a decir Salvador Servià, que no sé si le conocéis. Salvador Servià no. Padre, que es un piloto, pues es un piloto de rallies que ahora mismo tendrá cerca de los 80 años. Y era un piloto de los años 80, que fue el primer coche, cuando yo fui a un rally, el primer coche que vi fue él, ¿vale? Pero bueno, no lo digo por eso, lo digo por lo que para mí representa este deportista, que era totalmente amateur. O sea, él tenía su negocio y su trabajo y tal. Llegaba el sábado, se montaba en el coche y corría. O sea, era puro talento, cero preparación, ¿vale? No hacía ni siquiera test. Tenía coches buenos porque era bueno, le daban coches buenos las marcas, pero él no entrenaba, él solamente corría porque trabajaba un montón. Entonces, para mí representa el deportista de verdad, que es un tío que le encanta lo que hace, que tiene un grandísimo talento, pero que no vive ni del deporte ni para el deporte. Entonces, por eso propongo a Salvador Servià. Y luego el otro, me gusta mucho el ciclismo, sobre todo el de antes, que seguro que tampoco lo vais a conocer, que es Job Zoetemelk, que es un ciclista holandés de los años 80 y de los 70 también. Este ciclista, que tenía una clase extraordinaria, además era bueno en todos los terrenos, tiene 6 segundos puestos en el Tour de Francia y solamente una victoria. Para mí son mucho más valiosos sus 6 segundos que su victoria, porque coincidió con Eddy Merckx y con Bernard Hinault, que son los dos mejores ciclistas de la historia, y entonces el Tour que él ganó entre medias, pues fue el que no estaban ni Hinault ni Eddy Merckx, ¿vale? Pero durante 6 años fue segundo, tiene récord de participaciones, o tuvo, supongo que lo habrán superado en el Tour, con 40 años ganaba todavía clásicas. O sea, es el ejemplo de lo que es un corredor que tiene un palmarés, bueno, relativamente modesto, sobre todo si lo comparas pues con Indurain, Contador y todos estos, pero que durante 20 años ha estado ahí pudiendo haber ganado el Tour de Francia, que tiene más mérito que lo puedas haber ganado al hecho de que lo hayas ganado, ¿vale? Entonces, para mí es lo que representa la constancia y la consistencia, que son virtudes que en los deportistas nunca se alaban, siempre es cuando has ganado y nadie se acuerda de quién era el segundo o el tercero, cosa que me parece francamente lamentable. Pero bueno, por eso le propongo a él como deportista. Muy buena propuesta. Buenas propuestas. Un artista. Me han gustado. Un artista. Alaska. Alaska, que yo, joder, cuando era pequeño la veía en la tele, la bola de cristal, y es que la sigo viendo todavía. Entonces, es un artista que me ha acompañado siempre. Y que además me gusta mucho su música y su carácter. Constancia, también otro ejemplo de constancia. También, mira, no lo había pensado, pero también. Un empresario. Pues mira, aquí me lo han quitado, porque iba a decir uno que ya han dicho, que yo iba pensando siempre en todos los podcasts cuando los escuchaba. Ahora me quedaría el otro, que es Adrián Godás, pero como es trabajador por cuenta ajena, ya no lo puedo decir. Ya no puedes, lo lamento. Ya no, entonces... Aquí lo voy a dejar en blanco.
Y para mí, todos los empresarios que no viven del BOE son unos auténticos héroes. O sea, si tú ves lo que puedes sacar invirtiendo en el activo libre de riesgo, complicarte la vida y montar una empresa es absolutamente meritorio. Entonces yo creo que todos se lo merecen. Aquí no tengo ningún nombre en particular. Adrián, ¿se lo validamos o no? Sí. Mira, se lo voy a validar porque es que, joder, cada vez que lo pienso digo, sí, tienes razón. Venga, muy bien. ¿Un filósofo o pensador? Bueno, aquí Descartes, claramente. Cartesio es Descartes en italiano, ¿vale? Pero bueno, más allá del nombre, sobre todo Argan, que es el más filósofo, pues yo creo que su discurso del método es imprescindible de lectura y cómo revolucionó el método científico, que realmente es el padre del método científico en física, en biología, en matemáticas, etcétera. Creo que lo merece con creces. Y la duda metódica, tan importante para el inversor, siempre plantearte el porqué de las cosas y dudar de todo y reconocer que vivimos en un mundo de incertidumbre, pues yo creo que para un inversor Descartes es una lectura obligatoria. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Vale, pues a ver, aquí Kamiku, que lo han abierto hace poco, que es un sitio de quesos. O sea, Kamiku son unos fabricantes de queso en Navarra y han montado una tasquita aquí en Madrid. Entonces la tasquita la han montado para presumir de su queso, que es estupendo, y luego ya pues cualquier cosa que te tomes, tostas de lo que sea, morcillas, espárragos de Navarra, todo está buenísimo y a un precio bastante razonable. Y hace años, fue antes del confinamiento. Fuimos a un italiano, ¿no? No estaba mal. No, pero esto no es italiano. Ya, pero fuimos a ese. Ah, dices no, sí. Nosotros. Sí. Fuimos a un italiano que estaba buenísimo. Está muy bien, sí. No recuerdo el nombre. Ya sé que no tiene nada que ver, pero también es recomendable. ¿Cómo se llamaba ese? También, pero es que nos llevó Lucía. Vale. Pensé que había sido tú. No sé quién lo eligió. Vale, no fuiste tú, vale. Estaba muy bueno. Yo no. Pues, y Adrián tampoco. Igual, me dijo alguien. Entonces fue Lucía, seguro. ¿Yo? Sí. Lucía, a ver. Fue seguramente Lucía, sí. Bueno, Lucía es la que más sabe de estas cosas, de todas maneras. 100%. Absolutamente. Una canción. Una canción, Maneras de vivir, de Rosendo. Muy buena. Una película. La naranja mecánica, de Stanley Kubrick. Y aquí lo que sí, que va junto con el pack del libro, que el libro y la película acaban distinto. Y ahí lo dejo, tanto el libro como la película. Eso yo no lo sabía. Pues sí, esto es porque había 2 ediciones del libro. El libro tiene en la edición americana 21 capítulos y en la inglesa 20. Y entonces Stanley Kubrick leyó el que tenía 20 y no lo acabó como la película. No tenía ni idea. Sí, es muy curioso esto. Súper interesante, sí. Sí, además es que, o sea, yo vi primero la película y luego me leí el libro y dije, joder, no, esto qué raro, no termina igual. Y entonces miré en internet y la explicación era esa. Joder, qué interesante. Y qué película, qué película. Me sigue flipando de que se la dejasen publicar, la verdad. Bueno, vamos a ver, es que, sobre la película es muy interesante porque él secuestró los derechos, recompró los derechos, porque claro, como al principio empieza con todo el tema de la ultraviolencia, pues siempre que había un incidente en Inglaterra, titulaban los periódicos pues que una banda al estilo Stanley Kubrick pues viola a una mujer, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, claro, Stanley Kubrick ya estaba hasta el moño de ver este tipo de titulares y entonces recompró los derechos para que la película no se volviera a emitir hasta su muerte. Y de hecho, cuando yo vi la película cuando tenía 20 y tantos años, yo la vi de forma clandestina porque circulaban copias piratas en la Facultad de Psicología de mi universidad. Claro, la película la puedes analizar desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la política. Es súper interesante desde muchos puntos de vista. O sea, yo creo que también es un must que todo el mundo debería de ver. No ya por el propio tema cinematográfico, sino por las reflexiones a las que te mueve la película. Sí. No, totalmente. Yo la debí ver, yo creo que la vi con 17 o así. Yo durante una época la veía todos los años. Ya me compré la copia cuando era legal. Me compré
el DVD y la veía todos los años. Ya he dejado de verla porque es que me la sé de memoria. Pero está fenomenal. Y ya por último, un videojuego. Bueno, aquí me vas a matar, Adrián. Yo solamente juego a videojuegos caducos tipo del Spectrum, que ahora los tienes todos online. Entonces, el que más me gusta es el Sokoban, que es un puzzle portugués, japonés, no portugués, japonés, que es un juego de lógica, pero con o sea, de lógica espacial, pero con unos gráficos lamentables de los años 80. Pero lo que mola es el juego, no los gráficos. Me he quedado en shock, porque yo obviamente de mente me esperaba que ibas a decir algún clasicazo, alguna cosa, en plan la NES o algo así. Pero no, es anterior a la NES. Exacto. Es un juego de los años 80 que yo jugaba a esto con 10 años y ya me he quedado ahí. Y luego el Tetris también me gusta mucho, o sea, todos estos juegos de lógica espacial, pero vamos, que son todos de los 80 y luego ya juegos modernos solamente juego a rallies, nada más. ¿A cuál juegas de rallies? Pues al de World Rally Car, todas las ediciones. El que hay, claro, el bueno. El que hay. O sea, el que más me gusta de todos es el 3 y el 4, que claro, en gráficos han sido superados ampliamente, pero en jugabilidad, o sea, la sensación de ir dentro del coche y el movimiento del coche, o sea, las librerías de física del juego, sin lugar a dudas, las mejores las del 4. O sea, a partir de ahí solamente hemos empeorado, aunque los gráficos son estupendos, pero la sensación del juego cada vez peor. Es una pena. O sea, por ejemplo, el 4 era tan bueno que el copiloto había veces que te cantaba la nota tarde y si no te lo sabías bien y hacías caso al copiloto, pues te piñabas. O sea, hasta ese punto estaba de bien hecho el juego. Increíble. Era maravilloso. Entramos así en las preguntas ya finales. Y la que me toca a mí es decir, preguntarte qué has aprendido este último año. Pero no te voy a preguntar eso. Lo que te voy a preguntar de verdad. Lo que quiero es que digas simplemente, dinos el gran consejo que diste antes de empezar el programa, si quieres. ¿Cuál de ellos? El de volar bajo radar. El de volar bajo radar. Bueno, vamos a ver. Esto es un clásico, pero de siempre. Esto lo aprendí en la mili, ¿vale? O sea, el tema siempre es pasar desapercibido y tira bien. Eso, pues, se llama volar bajo radar, ¿vale? No tienes que ser ni el más listo, ni el más rico, ni el más inteligente, ni el que más hables. Siempre pasar desapercibido. Muy bien. ¿Y algo que estés intentando aprender en estos momentos? Para volver a la pregunta clásica. Pues mira, gracias a ti y gracias a mi jefe, estoy intentando aprender a usar la inteligencia artificial. Entonces, aquí en Cartesio estamos bastante concienciados con esto y encima, como os lo escucho todas las semanas, pues digo, venga, ya me lo voy a tomar como hobby y no como obligación. Entonces, me he matriculado en tu curso. Tengo que decir que no lo estoy aprovechando, pero bueno, son deberes para verano. Muy bien, pues ya tienes deberes. Sí me gusta. Pero lo importante es que pagaste. ¿No? Eso sí. Eso el primer día, porque si no iba el enlace. Muy bien, así me gusta. Buen ejemplo. Pues sí, a ver si así como hobby que viene de vosotros, pues me luce más el pelo. Y bueno, la última pregunta yo creo que ya la hiciste, ¿no, Adrián? ¿Consejos? ¿Algún consejo más para la vida que nos puedas dar? Eso. A ver, pues como no me habéis hecho la pregunta normal de consejos y libros para el inversor... Bueno, puedes decir algún libro si quieres también antes, pero luego para terminar algún consejo para la vida. Ese es el requisito. Eso da igual. Algún consejo para la vida. A ver, el libro, para mí el mejor libro que hay de inversiones y que además no sé por qué la gente nunca lo recomienda, es Stocks for the Long Run de Jeremy Siegel. Que claro, tú ves el título y parece que ya te has leído el libro, ¿no? Que hay que invertir en acciones. Pero lo bueno del libro es que sobre todo para los que no hemos estudiado la carrera de económicas, pues te da un marco bastante sólido. El tema no es hacer stock picking, el tema es leer la economía, ¿no? Y entonces yo creo que es un libro que de forma muy didáctica y amena y resumida, pues te explica perfectamente, pues eso, qué es la inflación, qué son los tipos de interés, el valor del dinero, etcétera, etcétera, y luego ya te va conduciendo a que tienes que invertir en acciones. Entonces, pues al final creo que es el libro superado el de Peter Lynch, que es muy ameno. Yo creo que un siguiente paso un poquito más denso podría ser. Y enlazado con eso, consejos para la vida,
leer en inglés. O sea, al final yo no sabía inglés hasta una edad bastante avanzada, pero creo que al final todo es ponerse y una vez que rompes esa barrera, pues te va mucho mejor. Si solamente o fundamentalmente lees en inglés, cuanto más mejor. Y luego, consejos para la vida, pues disfrutar y ser feliz, ¿vale? Entonces, al final tienes que tener un equilibrio y la parte financiera, yo creo que tenemos que concebirla como un medio, no como un fin. Entonces, una parte de la vida, pues es la seguridad financiera o el patrimonio financiero que hablábamos antes. Pues yo creo que todo el mundo, cuanto antes mejor, y eso hay que inculcarlo a los niños, pues tienen que ser conscientes de la importancia del ahorro y de la inversión, pero no para hacerse ricos, o sea, no con una finalidad lucrativa, sino porque en el fondo es lo que te da libertad, lo que te permite hacer lo que quieras, pues tener una familia, cambiar de trabajo, dedicarte a tus hobbies, etcétera. O sea, el dinero no es un fin en sí mismo en absoluto, pero tener un patrimonio financiero razonable, pues es un medio y un instrumento para conseguir muchísimas cosas muy importantes para la vida. Gran reflexión una vez más. Qué sabio. Juan Ignacio, muchísimas gracias. Ya hacía tiempo que nos pedían este tipo de programa. Nosotros nos resistimos casi 400 episodios, pero al final hemos cumplido, y yo creo que de manera muy eficiente, que incluso es uno de estos podcasts que de vez en cuando hay que reescuchar, o algunas partes vais a tener que reescuchar para tener bien claro cómo funciona y cómo optimizar todo este tema legal y burocrático que tenemos que vivir los inversores. Así que muchísimas gracias y para terminar te cedemos el micrófono para lo que quieras. Bueno, pues que encantado de verdad estar aquí, me hace muchísima ilusión. Creo que va a ser la primera vez que no escucho el podcast esta semana, pero más allá de eso, verdaderamente ha sido un placer estar aquí con vosotros. Y luego, si alguna de las cosas que he dicho pues no ha quedado suficientemente clara para la audiencia, pues que me escriban un email a Cartesio o que me llamen y vamos, yo encantado en aclarar cualquier duda, porque al final este es un mundo en el que yo creo que nos tenemos que ayudar los unos a los otros. A mí me ha ayudado muchísima gente a lo largo de mi vida y les estoy muy agradecido, y la forma de devolverles el favor pues es en la medida en que yo pueda ayudar también a otras personas. O sea, que vamos, que me escriba o me llame quien quiera sin ningún problema. Pero no que te mande WhatsApp, de eso no gastas. Bueno, exacto. No tengo WhatsApp y creo que es uno de los motivos por los que soy más feliz que la media. Muy bien. Y también te pueden ver en el gran evento, que creo que por el momento no has fallado. No, no, y además no me lo pierdo. Lo paso muy bien en el gran evento. No digo a la gente que vaya porque sube el precio, pero si no, lo diría. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Adrián, ¿quieres añadir algo más? No cintuaz. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí, y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.